Bienvenidos una vez más a Reflexionando. Esta semana vamos a estar lidiando con un tópico bastante controversial y es el problema del mal o la existencia de mal. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que recibas más información y también le des like al video, le des me gusta al video que estamos viendo y lo compartas con otras personas que tú creas que se puedan beneficiar de esta información. En una de las parábolas acerca del reino de Dios, Jesús relata una pregunta enigmática que hacen los labradores del campo. En Mateo 13:27 nos refleja las palabras de Jesús diciendo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Es una pregunta que no es única de este texto. Si Dios creó todo y está al control de todo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay injusticia, sufrimiento? No es solo Jesús el que expone esta realidad difícil de entender. Esta pregunta es el tema principal del libro de Job. Luego de todo el sufrimiento injusto que Job recibe, se queja y dice lo siguiente en Job 30:25. ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma ¿no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Dice algo similar en capítulo 13, versículo 21, lo siguiente Job. Aparta de mí tu mano, diciéndole a Dios, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé. O yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, dice Job desesperado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. Job se ve tan frágil como una hoja seca y su sufrir tan injusto que no entiende por qué Dios lo permite. De hecho, para Job Dios es culpable de su sufrimiento, sobre todo porque no tiene una explicación lógica en presencia de un Dios justo. Un salmista pareciera acusar a Dios de lo mismo al decir en el Salmo 10 lo siguiente: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y los israelitas parecen haber llegado a la misma conclusión, pues en Malaquías los registra quejándose de Dios de la siguiente manera. Malaquías 2:17. Cualquiera que hace mal, agrada a Dios, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? De hecho, la idea no solo exclusiva del texto bíblico. Hay otros escritos que hablan de la presencia de la injusticia y del aparente oído sordo de los dioses que deberían actuar y hacer que al piadoso le vaya bien y al malvado mal. Lo irónico es que todo lo contrario parece ocurrir. Un escrito sumeriano, conocido popularmente como el Job sumeriano, pero cuyo título principal es El hombre y su Dios, que data del segundo milenio antes de Cristo, contiene una serie de quejas o lamentaciones por la inacción de un Dios ante la injusticia que este adorador sufre. Noten lo que él dice.
Mis compañeros no me dicen una palabra verdadera. Mi amigo desmiente mi justa palabra. El hombre de engaño ha conspirado contra mí, y tú, Dios mío, no lo frustras. Otro documento, conocido en los círculos académicos como el Job de Babilonia, pero cuyo título es Yo alabaré al Señor de la sabiduría, consiste en 4 tabletas en lenguaje cuneiforme que provienen de la librería del monarca asirio Asurbanipal en Nínive y que tiene quejas similares. Noten lo que dice: mi mala suerte ha aumentado y no encuentro lo correcto. Llamé a mi Dios, pero él no mostró su rostro. Recé a mi bondad, pero ella no levantó la cabeza. Y aún en Egipto encontramos un documento titulado Las protestas del campesino elocuente, que data del siglo XX al XVIII a.C. Este campesino está en la corte de la justicia para quejarse de que un oficial lo ha robado. Es víctima de una injusticia. Y noten lo que solicita: haced justicia por amor del Señor de la justicia. La justicia cuya justicia existe. Tú, caña, papiro y paleta de Thoth, el dios egipcio, mantente alejado de hacer el mal. La existencia del mal, la injusticia y el sufrimiento inmerecido han sido una pregunta que ha trascendido no solo el escrito bíblico, sino también las barreras del tiempo y las culturas. Sin embargo, casi siempre la queja ha sido dirigida hacia Dios. ¿Por qué Dios permite el mal? Quizás es que no le importa. Quizás es que no existe. Quizás Dios es injusto. Ante estas interrogantes, Jesús, usando la misma parábola del sembrador, responde a los discípulos con una simple respuesta. Mateo 13:28. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. El dilema que presenta la parábola es qué hacer con el trigo. Es prácticamente imposible arrancar la cizaña sin arrancar el trigo. Lo bueno que había sembrado el dueño del campo ahora estaba arruinado por la presencia de la cizaña que sembró el enemigo. Así que el sembrador da la única opción posible que permite salvar al trigo: esperar. Noten lo que dice en Mateo 13:28 al 30. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Pero mientras esperaban por el momento de la siega, no habría otra alternativa sino que el trigo y la cizaña coexistieran en el mismo campo. Pero la parábola nos brinda la alternativa de que el mal llegará a su fin en el tiempo de la cosecha. Sin embargo, aún con esta explicación, quedamos con muchas dudas. Hay un sinfín de cosas que no entendemos. Si Dios es todopoderoso y soberano, ¿por qué continúa permitiendo tanta injusticia? Hay demasiado que parece incomprensible, sobre todo el sufrimiento del inocente como un niño, ante la presencia de un Dios justo que tiene el poder para intervenir. Esta era la misma disyuntiva de Job. De hecho, noten lo que llega a decir Job en capítulo 10, versículos 1 al 6. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne
¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado? Job 23:16. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Job 16:11-14. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Para Job, Dios era el principal culpable de su sufrimiento. Aun si no lo hubiese causado él directamente, era culpable por omisión, por no intervenir y evitar la injusticia. Luego de las diferentes respuestas entre Job y sus compañeros, tratando de explicar todo lo ocurrido a Job, Dios le responde. Para Job, Dios era culpable de una injusticia inmerecida. Para sus compañeros, Job no había confesado su pecado, pero era imposible que lo que le ocurría no era justo porque Dios no causa injusticia, y si Dios castiga a Job es porque por algo se lo merece, algo hizo, algún pecado cometió. Así que después de todos estos diálogos viene la respuesta de Job en el capítulo 38 de este libro. Noten lo que dice Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. En Job 42, Dios continúa esta respuesta y dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. La respuesta de Job es también una clave a cómo nosotros respondemos a estas mismas interrogantes. Noten lo que dice Job en el capítulo 40, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y nuevamente Job vuelve a responderle a Dios en el capítulo 42, versículos 2 y 3 lo siguiente. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. La experiencia de Job nos recuerda que nuestro entendimiento es limitado y que así como nos cuesta explicar la obra de Dios, de la misma manera nos cuesta entender completamente la dinámica del trigo con la cizaña o del mal coexistiendo con el bien.
Si hay algo que el pecado tiene, es que es completamente ilógico. No debería ocurrir, pero ocurre. Y ocurre en todos nosotros. Lo que sí nos deja claro Jesús en su parábola y la narración de la creación es que el mal, el sufrimiento y la injusticia no eran parte del plan de Dios. La idea era trigo únicamente, no cizaña. La cizaña, el mal, es obra no de Dios, sino de un enemigo. Isaías quizás nos da una razón por la cual nos cuesta tanto entender el actuar o el no actuar de Dios. Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es difícil, si no imposible, entender la mente divina de Dios con la mente humana del hombre. La complejidad de toda esta realidad está mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender cabalmente. Podemos comprender algunos aspectos, pero no en su totalidad, así como Job no podía comprender completamente el porqué y el trasfondo de su situación. El salmista y músico Asaf expresa el mismo dilema, pero encuentra una posible solución. Noten lo que escribe en el Salmo 73. Ciertamente, bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe cual collar, y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad, desde lo alto planean la opresión. Ellos dicen: ¿cómo sabrá Dios? ¿O habrá conocimiento en el Altísimo? He aquí los impíos siempre están tranquilos y aumentan sus riquezas. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pensé para entender esto. Ha sido duro trabajo ante mis ojos, hasta que, venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Fue hasta que Asaf dirigió su vista hacia el santuario que su perspectiva cambió. En el santuario se exhibían a diario dos realidades. La primera tenía que ver con la misericordia de Dios. En cada sacrificio, Dios otorgaba el perdón, limpiaba al ofensor. El santuario era un testimonio diario de la misericordia divina. Pero la segunda realidad era el juicio de Dios. Por eso existía un día de expiación o juicio. Al Asaf ver la severidad del juicio divino expresada en las ceremonias del santuario, veía cuán fútil era el camino de la cizaña del mal. Su final no era nada deseable. De hecho, noten cómo describe la diferencia en su actitud antes y después de entender esto. Versículos 21 en adelante. De veras se amargaba mi corazón. En mi interior sentía punzadas, pues yo era ignorante y no entendía. Yo era como un animal delante de ti. Con todos yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. En cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor Dios he puesto
mi refugio para contar tus obras. Asaf, cuando estaba exclusivamente basando sus conclusiones en su perspectiva limitada, solo producía amargura en su corazón. Pero una vez que decidió incorporar la perspectiva de Dios, entonces encontró fuerzas y esperanza. Al igual que Job, al igual que los discípulos escuchando la perspectiva de Jesús, para el ser humano es indispensable inclinar el oído a lo que Dios tiene que decir. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no enfocarnos tanto en lo que no entendemos, sino más bien en lo que sí entendemos de lo que Dios ha revelado. La Biblia nos presenta una perspectiva diferente de la creación a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por donde quiera nosotros vemos sufrimiento en el mundo creado. Hasta las cosas más básicas para la existencia, como el comer, nosotros podemos ver vestigios de sufrimiento y dolor. Por ello nos afecta ver a un animal siendo devorado por otro. Pablo lo expresa de esta manera hablando del anhelo que hay en toda la creación por la redención, por la esperanza de que todo cambie. Lo hace en su carta a los cristianos en Roma, capítulo 8, versículos 18 al 23. Noten lo que Pablo dice. Pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mas al principio de la creación, ¿no fue así? Cuando Dios vio todo lo que había creado, dijo que era bueno en gran manera. Y aún el jardín, más comparado a un campo de cultivo agrícola, Dios llama el jardín de la felicidad o el Edén. Dios no creó la muerte, Dios creó la vida. Dios no creó el sufrimiento, Dios creó la felicidad. Pero el hombre creado escogió el mal. Y muchos ven la narración del árbol y del fruto prohibido como absurda. ¿Por qué Dios castigaría al hombre, Adán, por comer un fruto? Pero el hombre no solo escogió un fruto, el hombre escogió el mal. Y con el mal vinieron la injusticia y el sufrimiento. Esto no fue creación de Dios. Esto fue la obra de un enemigo a quien el ser humano decidió seguir en lugar de seguir a Dios. Como dijo Jesús en su parábola, el sembrador sembró únicamente trigo. El enemigo fue quien sembró la cizaña. Pero la historia bíblica nos presenta la reacción de Dios ante esta realidad. Si el mal inundó toda la obra perfecta de Dios y la corrompió, si ahora en donde solo había vida, ahora convive con la muerte, en donde solo había justicia, ahora coexiste con la justicia, ahora donde solo había felicidad, ahora coexiste con el sufrimiento. Entonces, ¿cómo responde Dios ante esta realidad? Bueno, Jesús nos presenta la respuesta de Dios en Juan 3:16 al responderle a Nicodemo lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios promete poner eventualmente fin al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la injusticia y al mal. Noten lo que Isaías afirma en el capítulo 65 de su oráculo. Noten. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para que siempre en las cosas que yo he creado. Y noten lo que dice la dinámica que nosotros hoy en día vemos en la naturaleza con el sistema de depredación. Nos dicen los versículos 25, el versículo 25 lo siguiente: y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Ese es el plan original de Dios. La ausencia del sufrimiento, la ausencia de la injusticia, la ausencia del mal. Pero un enemigo echó a perder toda la creación perfecta que Dios había hecho. Ahora, Dios, con las mismas promesas de redención, también emite promesas de juicio. Noten lo que Pedro dice acerca de ese día también, en 2 de Pedro 3, versículos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Ya la injusticia no existe. Y Juan hace eco de las palabras de Isaías en el libro de Apocalipsis, resaltando la misma promesa. Noten lo que dice en Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jesús les dijo a los discípulos que el trigo y la cizaña no coexistirían para siempre, sino dijo: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo y a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. La razón es que Dios no desea destruir el trigo, solo la cizaña, y para ello debe esperar el momento correcto. Mientras ambas elementos vivan juntos, coexistan juntos, y lógicamente, aunque sí lo hagan, nosotros vamos a ver que el mal va a estar presente, que el sufrimiento va a estar presente, que la injusticia va a estar presente. Sin embargo, llegará el momento en que todo sea bueno, y bueno en gran manera, una vez más. Dios vuelve a repetir la historia de la creación, en donde el mal no existe, la injusticia no está y el dolor no se hace presente. Espero que haya sido de bendición esta información que hemos compartido con ustedes, estos otros versículos, información extra de la escuela sabática. Les esperamos la semana que viene en otro programa de Reflexionando, y que Dios les bendiga.